Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes estas historias de fantasmas. Sí, muy interesantes. Gracias. ¿De dónde te comunicas, Alma? Aquí de Catepec. Ah, ok, en el Estado de México. Sí, es correcto. Bueno, ¿qué historia nos tienes para esta noche? Mira, son dos historias cortitas y una me pasó con mi cuñada y la otra le pasó a ella. Ok. Una es de brujas y la otra es de la Llorona. Ah, ok, La de interesante. brujas, haz de Ajá, cuenta. Haz de cuenta, en el terreno donde vivimos es un terreno grande y está la ajá, casa de mi mamá y está la casa de mi hermano donde vive con mi cuñada. ajá. Mi hermano trabaja en una banda y a veces sale de noche, llega hasta la madrugada. Mi cuñada es de las mujeres, de las personas que si no tiene a sus dos hijos y a su esposo al lado no duerme. Ujú. Entonces un día yo me quedé ahí con ella platicando y todo. Mi sobrina tenía meses de nacida. Entonces, vacilando, cotorreando, de repente escuchamos como que una risa. Ajá, Dijimos, bueno, pasa, ¿no? sí, Y escuchamos como que algo, su casa tiene el techo de lámina, ya. como que algo se subía ahí. Ah, ok. Dijimos, un gato, algo, un pájaro. Ujú. Entonces ella al momento, ella es de las personas de que dice, a mí no me van a espantar. Y sale. Y cuando salió, pues simplemente se escuchó una risa burlona. Ajá. Pero sí se escuchó de una mujer. Le digo, oye, Freca, métete. Imagínate, es una bruja o algo. Me dice, no, a ver. Ella, sí, enojada, pues le habla groserías. Ajá. Y se volvió a reír. Entonces mi cuñada agarró, puso las tijeras, puso una imagen en la ventana. Sí. Y oramos. Ujú. Y puso la sal, como se lo dije yo igual en la puerta. Y estaba mi cuñada retándola, abrió la puerta y le dijo, a ver, ahora sí, a ver, atrévete a entrar. Y se volvió a escuchar la risa. Y yo se le dije, no, estás loca, métete. Más o menos Dejamos, que, yo le metí otras cosas. ajá. Alma, ¿qué hora sería más o menos? Ay, no te estoy diciendo que eran como las 2:30 de la madrugada, porque Ajá. mi hermano ese día llegó a las 4. Ah, ok. Ajá. Entonces, yo me quedaba con ella pues para hacerle compañía, para que no se quedara sola con los niños. Ujú. Entonces, cuando fue eso, sucedió, digo, como a las 2, porque estábamos platicando y no tenía mucho de haber visto mi celular la hora. Sí. Entonces, por eso era entre las 2:30, para que dijéramos, era una mujer pasando, riéndose, Sí, está todavía, difícil. Ajá. pero eran las 2:30 de la madrugada. Sí, ya nadie. Ujú. Otra que le pasó, nadie pasó. Ujú. Entonces, otra historia, Sí, a ella me contó platicando, ella es de Lázaro, Michoacán, sí. que ella con sus hermanos Okay. está en un lago. Ujú. Y era noche. Sí. Entonces estaban jugando y su mamá ya les había dicho que se metieran. Ya sabes, los niños desobedientes Ujú. no se metieron. Y dice ella que logró ver pasar el lago. Dice ella que ahorita, pues ella mide como unos 70, unos 60. Ajá. Dice ella que el lago mide a mínimo unos 50, 60 centímetros de profundidad. Vio pasar a una mujer de blanco, con el cabello largo, encima del lago. Ujú. Ellos cuando la vieron se quedaron de que, ¿quién es? Y nada más dice ella que cuando volteó, más vio sus ojos negros. Y pues, niños, patitas pa' que te quiero. Claro. Ya se echaron a correr y su abuelita de allá Ujú. dice que los metió a ellos en un círculo de alcohol y no sé qué más hicieron para quitarles el espanto. Eso le pasó a ella. Y todavía, por ejemplo, esta es una historia de una amiga Sí. que vive aquí cerca de mi casa. Okay. Es sobre un tema que no te gusta a ti tocar, es de la M. Ajá. Ella es muy devota a ella. De la Santa Muerte. Ella, Ajá. ¿qué crees que? Exacto. Ajá. Ella me comenta muchas cosas. Una de ellas es de que a ella, mira, no la han asaltado, ha pasado muchas cosas y gracias a Dios sigue viva. Ujú. Una de ellas es de que a su mamá y la estaba esperando y era noche, eso ya a mí me lo contó. Ujú. Y que ella estaba ahí esperando a su mamá y Sí. que ella volteaba hacia la calle, porque es una colonia, la verdad esa colonia es un poco más humilde. Sí. Volteaba a la calle y ella nada más veía a un señor con un sombrero grande y un perro negro al lado.
que ella veía y le decía a su hermana, oye, ¿estás viendo que hay un señor ahí en la esquina? Y su hermana menor volteaba y le decía, no hay nadie. ¿Segura? Sí. Bueno, entonces como ya era noche, ella se le ocurrió salir a buscar a su mamá. Ajá. Y ella decía que ese señor la seguía y le estaba sigue y sigue, que no se me despegaba. Le digo, ¿pero qué te hizo? O sea, ¿no te hizo? Dice, no me hizo nada. Y dice, hasta que yo llegué a mi casa con mi mamá, Ajá. y nos quedamos, nos fumamos un cigarro, y después volví a salir y ya no había nadie. Digo, ¿cómo crees? Me dice, sí. Me dice, yo digo que era mi niña blanca cuidándome. Por eso, y esos son los 3, digo que eran chiquitos los relatos. Pero muy interesantes, ¿eh? A mí lo que me llamó la atención del primero es que, o sea, tu cuñada así quería salir para ver quién era el que quién se estaba riendo, a quién le pertenecía esa risa. Esa risa. Y es que es la misma, ¿te acuerdas? Anteriormente te había comentado que nos pasó eso con mi sobrino, pero ya viviendo en la casa de mis papás. Eso me tocó vivirlo con ella también, porque era la risa de una niña. Pero esta vez ya fue la risa de una señora. ¿Reconoces cuando es la risa de una niña? Claro. Y cuando es la risa, pues, de alguien más grande. Así es. Y además no era una risa de que, me contaron un chiste, jajaja. No, era una risa como que burlándose de ella. Y ella lo que más le choca es que se burlen de ella. Claro. Bueno. Entonces, pero si yo le decía, no, flaca, no salgas. Digo, ¿qué tal si, o sea, ponle, ok, sales, y si te pasa algo, y si te hace algo, ¿qué vamos a hacer? Así es. Y yo le había contado, pues todavía ese día estábamos contando precisamente de brujas, porque a una compañera de la prepa, igual, son gemelas ellas dos, y a una de ellas, su mamá ya nos la relató, que la bruja sí se quería llevar a una de ellas, y de hecho tiene una cicatriz como de un circulito en la rodilla. O sea que le dejó esa cicatriz la bruja. Y de hecho, una de ellas, o sea, son gemelas, sí se parecen, pero una se ve grande que la otra. Siempre ha pasado eso. Ahí en el pueblo de su mamá le dijeron que porque la bruja se la quería, ya se le estaba chupando. Ya, ok. Y si aprovecho el tiempo, ¿sí? Le voy a mandar a mi mamá que ya le hice fan de ti también. Ok. Ahí le mandas un saludo. Le mandas un saludo. Está acostada en el sillón, escuchándote. ¿Cómo se llama tu mamá? Alma, igual, Alma Sánchez. Alma Sánchez, muchísimas gracias por ver el programa. Espero que siga al pendiente, de los relatos, de las historias, y que, se anime la próxima semana para marcarnos, que nos narre alguna historia, ¿no? Pues sí, pues gracias a ella también, por ejemplo, ves la vez pasada igual te comenté de su mesita en vez de Ouija, la mesa que se movía, que se comunicaba con mis bisabuelos. Y de hecho mi abuelito era de un carácter igual fuerte, que él aquí al antiguo panteón de San Cristóbal, él, por ejemplo, con su compadre, le decía, compadre, lo voy a visitar, y a medianoche a visitarlo al cementerio. O sea que sí era de... Y bueno... Era valiente, era... De armas. Tomar. Sí. Bueno, sí, Alma. Él sí, pues mi mamá nos decía, pues nunca le pasó nada. Pues es que era valiente, le iban a tener más miedo los fantasmas, yo creo. Pues yo creo que sí, igual a mi abuelita, nunca la pudieron tumbar, nunca. Ok. Bueno, Alma, pues muchísimas gracias por participar. Sí, no te preocupes, sí, hizo el al caer la noche mañana, son geniales tus participaciones. Muchas gracias, Leticia, ¿cómo estás? Antonio. Muy buenas noches, Leti. ¿Qué tal tu viernes 13? ¿Fue de buena o mala suerte? Más o menos hay ganas, pero no, todo bien. Ok, Leti. ¿Qué historia nos tienes para esta noche? Mira, yo te quiero contar una historia de mi mamá. Mi mamá es de Santiago Papasquiaro, Durango. Cuando mi mamá se casó con mi papá se la llevó para la sierra de Durango. Ajá. Allá realmente no eran más que 5 casas en el rancho donde vivíamos. ¿En qué año más o menos fue esto, amiga? Estoy hablando más o menos de 1975, 76. Ok, 75, 76, sí.
Cuando ella se fue a vivir para allá, Ujú. ya tenía varios hijos. Ya. Para esto en el 78 salió embarazada de mí. Ujú. Y cuando salió embarazada, pues como ya eran varios niños, mi papá buscó una persona para que le ayudara. Él ya decía que mi mamá ya estaba pues cansada. Ya eran varios meses de embarazo. Sí. Pero resulta que la persona que llevó a ayudarle a mi mamá se metió con mi papá Ok. y salió embarazada de mi papá. O sea, que era un canijo tu papá. Sí, Ok. la verdad sí. Cuando mi mamá los descubrió, mi mamá la echó a ella a esas horas de la madrugada. De ahí para allá mi mamá empezó mala y ella me cuenta que cuando ella ya tenía más o menos 8 meses de embarazo de mí, ella salía corriendo. Mi papá nos contaba que ella se brincaba las bardas como si nada, dice, y no entendían si ya tenía casi los 8 meses de embarazo, ya casi para aliviarse. Después la alcanzaban porque llegaba hasta cierto lugar y ya de ahí no se iba. La regresaban a la casa, pero al regresar a la casa, como que se desmayaba o convulsionaba, no sé qué era eso. Ajá. El chiste que no la podían despegar del piso. Ella me decía que ella miraba a la señora y a la mamá de esa señora en esos episodios que ella tenía. Miraba a esas señoras con la cara de ellas, pero como guajolotes. A ver, si puedes regresarte en la historia. Lo que pasa es que ahorita entró una llamada y se perdió tu voz. ¿Quién tenía Pues Ajá. te digo que mi mamá en sus episodios que ella tenía, dice que ella miraba la cara de esas personas, pero con cara de guajolotes. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, de ahí mi papá como que no creía que mi mamá estaba mal. Yo todavía, más o menos tendría yo como 6 años ya, porque yo todavía recuerdo esos episodios que ella tenía. Ujú. Que se desmayaba y entre varias personas la trataban de levantar y no la podían despegar del piso. Ujú. Oye, pero mientras estaba embarazada de ti, que tenía 8 meses, decías que se brincaba bardas, Sí, salía corriendo, de repente salía corriendo nomás de la casa. pero algo le provocaba que saliera ella corriendo, o qué veía, o qué sentía, o... Ella dice que nomás sentía una desesperación y sentía ganas de correr y que no había manera de que ella se pudiera controlar. Ujú. Entonces era lo que nos dice ahora ella, porque mi abuela en esos tiempos no le hallaban explicación. En ese tiempo más o menos mis hermanas empezaron a ver bolas de fuego. Ajá. Entonces nosotros en la inocencia no sabíamos qué era eso. Lo que pensábamos era que supuestamente era un tesoro, pero no, nunca. En ese tiempo mis hermanas mayores siempre decían lo mismo. Ya para este tiempo, te digo, yo tendría como unos 6 años, yo creo. Íbamos de repente por las tardes a la casa de los abuelos, y cuando quedaba de bajadita la casa de nosotros, ya cuando veníamos oscuro, nos seguían 2 bolas de fuego, una más grande, una más pequeña. Y nosotros en la inocencia de que no sabíamos qué era, les aventábamos los zapatos o los suéteres. En las noches, en el cuarto nos dormían en un cuarto a todas, y la ventana era grande de ese cuarto. En las noches, cuando mi mamá nos apagaba, que era un aparato de petróleo, en esos tiempos era puro aparato de petróleo, con la luna entraba la luz por la ventana, y de repente veíamos un pájaro grande parado en la ventana, pero lo oíamos que se reía y de repente como que con el pico rascaba el vidrio. Ok. Y nosotros corríamos con mi mamá, una lechuza, y de repente por las tardes, ya al oscurecer también, Ok. allá era de que tenía uno que llevar el agua para tomar, Ok. de los manantiales. Muy bien, Mi Leti. papá hizo un pozo. Entonces, ¿tú consideras que esas cosas extrañas que tenía tu mamá tal vez eran producto de las brujas que andaban por ahí cerca? Hasta ahora, y lo comprobaron, John, porque te digo, más o menos cuando tendría como 6 años, mi abuela le dijo a mi papá, dice, esta mujer no tiene otra cosa, dice, más que algún daño tiene. ¿Le hicieron algún exorcismo o algo así, Leti? Ajá, dice, tanto que andas de canijo tú, dice, algo le hicieron. Entonces a mi papá le dijeron de una mujer que curaba. Ajá.
Y mi papá se le ocurrió llevar a mi mamá, pero dice mi mamá que cuando la llevaban a ella y la llevaban en medio, dice que iba mi papá, iba ella y iba otra persona en la orilla. Ajá. Mi papá nos contaba que mi mamá se le quería bajar de la camioneta en el camino y que cuando llegaron no la podían hacer entrar con esa señora. Hasta que al último ya la metieron ellos y dice la señora que le dijo que qué bueno que la había llevado, que porque ese mal que ella tenía se le iba a vencer, que todo eso tenía fecha de vencimiento, dice, y ya ella la quieren desaparecer. Y ahora pues nos quedamos nosotros pensando en todo lo que pasó allá y pues realmente le decimos a mi mamá, nosotros a lo mejor pues de milagro andamos vivas porque como nos seguían esas bolas de fuego, nunca sabíamos qué eran. Hasta ahora ya de grandes. A lo mejor no nos quisieran hacer algún daño a nosotros, pero pues, ¿sabe? No, te digo, nunca supimos. Bueno, Leti, lo bueno es que ya no hubo más manifestaciones, no hubo más situaciones extrañas, ¿no? Fíjate que yo siempre he tenido, hay muchas historias que te quisiera contar. En otro programa un día te vuelvo a llamar y te cuento algo, pero siempre hemos tenido cosas así. En ese tiempo que te comento que mi papá cayó preso, nosotros nos quedamos en esa casa de allá. En esa casa nos pasaron más cosas todavía. Bueno, Leti, pues si te parece bien, la próxima semana nos marca. Sí, te cuento bien la próxima semana. Órale, pues, Leti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídate. Que tengas buena noche. Igualmente, amiga. Igualmente. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué onda, John? Soy Héctor Vudú. ¿Qué onda, Vudú? ¿Cómo estás? Pues voy llegando del trabajo aquí a la casa y apenas alcancé el último y tenía una historia para contarte, no sé si tenga chance. Sí, de hecho ya contigo vamos a cerrar el día de hoy. Perdón. Bueno, esto es algo que me contaron el miércoles y acaba de pasar la semana pasada. Ok. Te voy a contar rápido. Tengo unos amigos que tocan en una banda de música sinaloense, Sí. Grupo de música. Resulta que ellos los contratan bastante, es popular la banda. Desde por acá, pues fueron contratados y pasaron a lo que es el estado de Sinaloa. Estuvieron en una fiesta. Sí. Pues la cosa es que en la fiesta había mucho narco. Claro. Ajá. Entonces, pues, pasó más o menos, según lo que me contaron, el camarada que te digo, el amigo, según yo había pasado unos 40 minutos, una hora, ponle. Ellos están tocando, y parece en este tiempo, una de las mujeres que estaba con acompañante ahí, con un muchacho, le hacía ojos al de cuenta, como se dice vulgarmente, al cantante de la banda. Pues el cantante de la banda pues se reía o algo. Para no hacerte el cuento largo, en una de esas donde estaban, pues dijo el muchacho, en un momentito vamos a continuar, es la tanda que hace, ¿no? Para que descansen ellos. Pues ellos le dijeron, se levantó un amigo y le dijo, oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Sacó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Ahí, enfrente de todos. Como te digo, la fiesta era de narcotraficantes, ese asunto, ¿no? Entonces se quedaron, pues ellos todos se asustaron. Claro. Pero el amigo empezó a pegar gritos, nadie se va a ir, todos se van a calmar, aquí no pasó nada. Con el cuerpo tirado del muchacho ahí. Del cantante. Sí, entonces, es más, que siga la música, dijo el amigo este. Sí. Todos sí, sentados, pero muchos se rieron, no sé, imagínate qué gente había ahí, pues que se rieron, que ya estaban acostumbrados a esas cosas. Y pues los de la banda de música, pues empezaron a tocar, o sea, les tumbaron lo que era la tabla y los dejaron seguir tocando. Pues estaban tocando
casi llorando muchos, o sea, lo piensas y dices, pobres locos, hasta risa te da de lo feo que está el asunto. Sí, ¿no? Pobres. Y bueno, pues terminaron, ellos siguieron tocando, como él me la contó, con el cuerpo tirado a la mitad, ahí, tirado, y pobre del que lo levantara, dijo el amigo, para que te veas cómo está la cosa. Dios Entonces, santo. ya que se iban a ir, se van a quedar callados, porque si yo sé que hicieron, que hablaron, hicieron algo, además de que tengo comprado a la policía, yo los voy a quebrar. Sí. Pues bueno, subieron al camión todo, unos amigos se envolvieron en unas sábanas al muerto y ¡pum! Se los tiraron a la mitad del camión, ahí lo llevaban al difunto. Y todavía para que no hicieran alguna tontería o algo, según ellos, les pusieron escolta hasta la frontera del estado, para que pasaran bueno, casi hasta que llegaron a Ciudad Obregón. Claro. Entonces, ya se fueron y pues llegaron a Hermosillo. Y les aventaron con un paquete de dinero, aparte que les pagaron sus honores, le aventaron un paquete de dinero encima del cuerpo, como si le estuvieran pagando por el muerto. Claro. Para esto, ¿qué hacemos? Dijeron de Obregón a Hermosillo. Pues nada, venían todos callados, todos aguitados. Jura él y su hermano que en el último asiento disponible del camión vieron al amigo sentado al muerto. No me digas. Vieron al amigo sentado, o sea, venía cuerpo, pero él venía sentado en el asiento. Y se trabaron tanto del miedo que no podían hablar. Porque cuando lo vio, uno de los hermanos volteó y le pegó al otro y volvieron a verlo y lo vieron. Y dicen que todavía el amigo que venía en el asiento lo saludó. Y como pudieron voltear, o sea, se movieron a ver a la demás gente, se lo veían y volteaban y ya no estaba el amigo. Entonces en la noche cuando llegaron, pues imagínate, llegaron a la casa de la esposa y le bajaron el cadáver. Así. Y ahí fue cuando le tenían que hablar a la policía. Pero antes de eso, le dijeron a la señora, pues, imagínate, el darle la noticia y enseñarle el cadáver, ¿no? Claro. Pues no hallaban qué hacer. Entonces, cuando tocaron la puerta, salió la esposa llorando. Ella dice, bueno, él me dice que ella les dijo que el muerto le había hablado por teléfono y se había despedido de ella, Juan. No me digas. Así como te lo estoy contando, eso fue lo que me contaron el miércoles. Tuve una comida con unos amigos, con los pocos esos, y esa fue la historia que me contaron. No, qué historia, creo que es la historia de este mes, o sea, la historia es espeluznante, sobre todo, digo, por la situación que se vive en este país, pero, digo, la historia, los hechos, qué historia tan más espeluznante nos acabas de narrar, Vudú. De verdad, o sea, de veras, o sea, yo me quedé en shock cuando me lo estaban contando porque yo lo conocía al muchacho que mataron. No me digas. Ay, Juan, de veras, ahorita te lo cuento y se me pone chinita la piel, pero más que nada por eso que cuando ella llegó, o cuando ellos llegaron y no hallaban cómo decirle a la señora y que ya sabía ella. Que ella salió y les dijo que ella se había despedido. Ahí fue cuando dije, no puede ser, dice yo. Sí. O sea, a mí no me tocó, pero es algo que no, o sea, no es eso, no se miente, eso que te estoy contando no se miente, y es cierto, porque el muchacho está muerto, pues, o sea, a mí me consta. Claro. No, qué horrible, Vudú. O sea, a la torre te das cuenta también de lo que vive el país, no estamos, bueno por la palabra, pero estamos jodidos. Así es, amigo, pues hay que tener mucho cuidado y pues sí, o sea, ¿qué nos queda? Nada más tener cuidado, precaución y encomendarnos a Dios, porque no sabemos cuando salimos de nuestras casas, salimos y sabemos, no sabemos si vamos a regresar. Sí, exactamente, o sea, mis respetos para las personas que no son creyentes, lo que tú quieras, pero esto es cierto, que lo que dices es cierto, yo salgo de mi casa y bendicen a Dios porque si no pienso que voy a volver. Bueno, Vudú, pues hay que pensar que sí, hay que hacer oración y tener fe que vamos a volver a nuestros hogares siempre sanos y salvos.
Gracias, querido amigo. Gracias, Juan, por recibir la llamada. No, a ti, al contrario, gracias a ti por narrarnos esta historia tan impactante. Gracias, Juan. Cuídate. Cuídate mucho, amigo. Yo pensé que no iba a alcanzar el programa, porque bueno que lo alcancé. Gracias. Gracias, viejo. Cuídate. Bueno, queridos amigos, con esta historia tan impactante, tan escalofriante y triste a la vez, es el momento de despedirnos esta noche. Gracias por su compañía, queridos amigos.